Bienvenidos a todos, buenos días. Hoy, ¿qué les queremos compartir? Hoy estamos aquí con todos ustedes para presentarles la ley del teletrabajo y cómo influye el rol de la tecnología en toda esta coyuntura actual que nos rodea, ¿no? Pues esta es una iniciativa que tiene Softland. Como muchos de ustedes ya nos conocen y conocen nuestra inquietud que tenemos de arropar a nuestro tejido empresarial, ¿no? Arropar y ayudar y hacer sinergia dentro de nuestro ecosistema, ¿no? En especial, los que nos siguen, los que nos conocen y abordando este tema, saben que somos unos creyentes de las personas, ¿no? Las personas son los que, lo que hacen diferente y hacen diferente a las organizaciones, a nuestras organizaciones. Basándonos en esa realidad de que las personas es el mayor driver que tenemos, que tienen las empresas y que es su activo más valioso, Softland crea este conversatorio para ayudar a estos líderes de recursos humanos que tienen que operativizar esta ley y hacerla tangible en sus organizaciones. Y yo creo que con el rol de la tecnología, luego a lo largo de la conversación vamos a descubrir cuál es el paradigma al que nos enfrentamos, cuál es esa coyuntura a la que nos enfrentamos y, por supuesto, a través de otra profesional, cómo la tecnología nos puede ayudar hacer operativizar esa ley, ¿no? A ejecutarla. Bueno, pues con estos grandes desafíos y estas grandes oportunidades empezamos este conversatorio. No me he presentado, bueno, me falla aquí. Ahora, no me he presentado, me vais a disculpar, soy Teresa Morales, soy directora corporativa de las soluciones de Human Capital Management para Softland. Bueno, aquí tienen mi currículum, cualquiera de ustedes que me pueda contactar por LinkedIn lo puede observar. Lo único que puedo denotar de este currículum, como pueden ver, es que soy una inquieta del conocimiento, no paro de seguir aprendiendo. La verdad es que me gusta, aunque llevo 20 años, más de 20 años trabajando en el mundo de las personas, pero he querido abrir mi mente porque creo que todo lo que puedo incorporar de buenas prácticas al mundo de las personas, pues hay que hacerlo, ¿no? Para eso me he instruido en la parte de tecnología, marketing digital, el Customer Journey, porque creo y soy una creyente que el Customer Journey, la experiencia del cliente empieza por el cliente interno para luego elevarlo al cliente externo y bueno, muchas más otras cosas que he hecho, ¿no? He trabajado como líder en recursos humanos en 4 industrias diferentes y lo que yo hoy voy a hacer con todos ustedes pues es acompañar a ese diálogo, a esa conversación, pero siempre a través de dos grandes profesionales que hoy nos acompañan y que presentaré como se lo merecen en su debido momento. Pero hoy nos acompaña Alejandro Trejos y Paola, y como digo, más adelante expondré sus currículums. Bueno, me van a permitir, esta soy yo, soy Teresa Morales y trabajo en esta compañía, en Softland, como muchos de ustedes ya conocerán. Somos una empresa de software, de fabricantes de software de gestión empresarial en diferentes ámbitos, ¿no? Desde el ámbito de la comercialización, en el ámbito de la contabilidad, en el ámbito del marketing y, como no, en el ámbito de las personas. Ayudamos a las compañías a digitalizar sus procesos de negocio en estas áreas. Llevamos más de 38 años en el mercado, es decir, nuestra experiencia nos avala. Tenemos oficinas divididas por toda Latinoamérica y España. También tenemos 15 canales que son nuestros brazos para donde nosotros no podemos llegar, pues son esos aliados, esas alianzas que tenemos donde dan cobertura en territorios en los cuales Softland no está presente, lo hacemos a través de nuestros canales y nos orgullece presentarnos como empresa reconocida como número 1 en RPs de software de gestión empresarial. Y esto no es que lo digamos nosotros, es que lo dice IDC. IDC es una consultora independiente que analiza la situación de mercado con todos los players de software de gestión y nos ha concedido durante el 2020, que ha sido un año además bien retador, pues este posicionamiento. Entonces estamos orgullosos de compartirlo con todo nuestro ecosistema. En la parte de personas, en la parte de recursos humanos, cómo acompañamos, además hoy lo vamos a ver, ¿no? Cómo la ley del teletrabajo pues opera en todo ese ciclo de vida que tienen nuestros colaboradores, ¿no? Y lo que hacemos desde Sopla muy humildemente es ayudar a las compañías en este camino, ¿no? Desde la fidelización y atracción del talento, pues hasta el crecimiento, el desarrollo y bueno, pues todo lo que podemos hacer con la persona en nuestra organización.
Hoy, ¿qué pretendemos que se lleven? ¿No? Pues por lo menos lo que queremos es darle una perspectiva, un marco de esta regulación fiscal de la ley del teletrabajo en remoto. Queremos hablarle de los nuevos roles del futuro del trabajo, ¿no? Dentro del marco del teletrabajo, los espacios, cómo han cambiado los espacios corporativos, todo esto que leemos en las noticias de vamos a volver a las empresas, cómo van a ser esos ambientes de trabajo, cómo lo vamos a regular, la creación de experiencia en el Departamento de Recursos Humanos y hablaremos de algunas herramientas. Bueno, sin más, voy con mi primer expositor, Alejandro Trejos, de BDS, perdón, Asesores. Yo le decía medio en broma a Alejandro hace un segundo que si me dejaba presentarle, bueno, aparte de este gran currículum que tienes, Alejandro, licenciado en Derecho, egresado por la Universidad de Costa Rica, maestría en Derecho del Trabajo y en Seguridad Social por una universidad estatal a distancia. Como te he presentado ahora mismo, formas parte de la firma de BDS Asesores y te has desempeñado como profesor de cátedra de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y profesor de posgrado. Yo a modo chascarrillo le decía, Alejandro, a mí cuando me hicieron el otro día tu introducción me decían que cuando había que hablar de trabajo de derecho laboral, en la CNN de Costa Rica invitaban a Alejandro Trejos porque eras el experto, ¿no? O sea, como esa confianza, ¿no? Y ese saber y ese conocimiento, pues, pues como denota, ¿no? Toda tu experiencia y toda tu carrera. Y me decían, si tú quieres saber algo de derecho del trabajo, tienes que hablar con Alejandro, ¿no? Y que cómo te invitan en estas grandes vías, ¿no? O canales de comunicación para poder expandir ese conocimiento que tienes para todas las empresas, ¿no? Todo el tejido empresarial. Entonces, bueno, Alejandro, un honor que estés aquí con nosotros hoy. Gracias Teresa por tu amable invitación. Como siempre también gracias a Softland por pues tomarnos y hacernos parte de este tipo de actividades. Es un gusto ver en la lista de personas que nos acompañan el día de hoy muchos nombres conocidos. De verdad, pues siempre es para nosotros un placer poder compartir con todos ustedes. Para todos aquellos a quien no tenemos el gusto de conocerlos, pues igualmente este tipo de espacios nos permiten pues acercarnos y resolver, Teresa, pues dudas, preguntas que este tema en particular ha generado, continúa generando y me adelanto a decir que continuará generando aún después de pues todo este tema de esta emergencia pues por pandemia. Invito, Alejandro, a una introducción. Invito a todos, más de los 100 personas que hoy nos acompañan, que nos dejen sus preguntas en el canal de preguntas y respuestas. Yo me atreveré a interrumpir cuando mejor vea a Alejandro para ir introduciendo esas preguntas, porque lo que queremos es una conversación. Queremos que hoy sea interactivo y que podamos satisfacer las inquietudes de nuestra audiencia. Entonces, por favor, les animo a que utilicen ese chat para que Alejandro, dentro de su introducción, dentro de intentar exponernos, ¿no? Este marco regulatorio que llegó en 2019, pero que ahora es cuando lo vamos a poner en marcha, ¿no? Y lo vamos a aplicar a las compañías, que no quede ninguna duda, no se vayan con ninguna duda. Tenemos un espacio de unos 10-15 minutos, luego nos acompañará la siguiente expositora, Paola, como les decía, y bueno, juntos luego seguiremos resolviendo preguntas, pero no desaprovechen esa gran oportunidad que tenemos hoy, Alejandro, con nosotros en Soflan. Alejandro, te dejo todo tuyo, todo tu espacio, todo tu tiempo. Gracias, Teresa. Pues bueno, básicamente en lugar de simplemente venir acá y hacer como una especie de charla tal vez pues más académica sobre el teletrabajo, partimos de una realidad y es que de las 107 personas que en este momento están con nosotros, me atrevo a decir que el 95% han tenido pues a la fuerza que incorporar y coexistir con la figura del teletrabajo en sus organizaciones. Algunas ingresaron a la pandemia pues con un escenario tal vez muchísimo más favorable en el sentido de que ya habían venido utilizando teletrabajo, tenían al menos algunas regulaciones internas, pero de ese 95%, me atrevo a decir, sería entre un 25 y un 30 el que tenía pues digamos, modelo operativo ya con algún tipo de regulación. El resto, la gran mayoría, pues entraron a la pandemia con la necesidad de incorporar el teletrabajo en el menor tiempo posible y pues básicamente como una estrategia de subsistencia desde el punto de vista de la empresa. Un punto importante que mencionas, Teresa, es que pues en el caso específico de Costa Rica, por una pues gran casualidad,
se convirtió en el primer país de la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, en pues, estrenar una legislación sobre el teletrabajo hacia finales del año 2019, lo cual pues, nos permitió a las organizaciones operando en el país pues sacar alguna distancia, alguna ventaja de las que operaban en los otros países de la región, porque mientras en esos países se discutían cosas como si el teletrabajo era un beneficio, si podía convertirse en un derecho adquirido, si más bien iba a ser una modalidad de prestación del servicio, ya todo eso acá en Costa Rica, pues la ley nos lo aclara. Y precisamente por eso les digo que la ley representó un cambio de paradigma, porque el temor antes de esta ley para muchas empresas de pues, probar el agua y experimentar un poco con teletrabajo, era que si después los resultados no eran tal vez los esperados o no eran positivos para la organización, echar atrás esta decisión de pues involucrarse con el teletrabajo podía pues tener de por medio discusiones relativas a si esto era un derecho adquirido que después yo no podía eliminar o tenía que indemnizar a los colaboradores para limitarlo, si más bien podían terminar siendo los trabajadores los que exigían pues la incorporación a la modalidad de teletrabajo. Y actualmente, como les digo, pues básicamente tenemos claro que en Costa Rica el teletrabajo es una forma de prestación de servicios, es una más, así como lo es la modalidad presencial, y la ley nos permite, nos da la flexibilidad de tenerlo de forma parcial, tenerlo de forma de tiempo completo o permanente, incluso hacerlo también por ciertas temporadas, suspenderlo, en fin, todo esto lo podemos hacer, pero un punto muy importante a tomar en cuenta, y bueno, soy abogado, no podría empezar sin recomendarles algo similar, es la parte de la documentación. Yo sé que, pues desde el punto de vista de recursos humanos, ustedes están muy acostumbrados a el manejo pues, de todo lo que es la parte documental, el expediente de personal, pero en el caso de Costa Rica, la ley de teletrabajo nos exige que debe existir un contrato de teletrabajo. Esto puede estar incluido como regulaciones propias del contrato de trabajo que ya teníamos con los colaboradores o un contrato adicional, pero si no lo tenemos, y aquí el primer tip y consejo de la sesión, debemos llegar a tenerlo porque podría generarse una serie de contingencias o riesgos para la empresa de no tenerlo, y sabemos que muchas de las organizaciones que están usando en este momento el teletrabajo no cuentan con la documentación adecuada. Un contrato, una política, digamos que serían los elementos más básicos a tener. ¿Y por qué son requeridos? Bueno, porque la ley en Costa Rica se estableció básicamente diciendo que el teletrabajo es una modalidad de servicio voluntaria. Es decir, si yo tengo un colaborador laborando hace 5 años de forma presencial, yo no le puedo imponer el teletrabajo de acuerdo a la ley. Él o ella tiene que aceptar entrar a esta modalidad. Por supuesto que si es un trabajador de nuevo ingreso y el teletrabajo es una de esas condiciones del nuevo ingreso, pues ahí ya viene implícito el tema. Pero para la mayoría de las organizaciones, el reto es con los trabajadores ya de alguna antigüedad a los cuales deseamos incorporar a esta modalidad de teletrabajo. Temas que generaron también mucha duda en esta situación, bueno, por ejemplo, relacionado a salud y seguridad ocupacional. ¿Será que la empresa estaba obligada a ir incluso y visitar la casa del trabajador, su apartamento y rotular cuál es la salida de emergencia, cuál es el tema de una ruta de evacuación, en fin, una serie de Alejandro, elementos? ahí te Sí, interrumpo, que voy teniendo ya preguntas. claro, Esto claro. necesitamos que nos lo expliques muy bien, porque ¿qué se entiende por intromisión? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué requisitos previos se nos van a solicitar? ¿Y Sí, cómo hacemos esa división? Que tengo aquí a la audiencia preguntándome, ¿cómo hacemos esa división? Teresa, esa pregunta, como dicen los periodistas, es un tema en desarrollo porque conforme las empresas incorporan cada vez más el teletrabajo a su forma, digamos, normal de operar, empresas como ustedes del área de tecnología, pues comienzan a ofrecer distintas herramientas para facilitar en algunos casos el teletrabajo, para permitir un cierto control en el teletrabajo. Y mira, Teresa, cuando se discutía la ley del teletrabajo acá en Costa Rica, el temor de las empresas era que se podía perder parte del control y monitoreo que yo tengo de los colaboradores en el centro de trabajo cuando
la modalidad es presencial, precisamente por el tema de la distancia. Pero toda la tecnología que se ha desarrollado en cuestión de meses nos permite hoy concluir que el poder de control y monitoreo que tienen los empleadores sobre los teletrabajadores es muchísimo mayor que el que se pueda tener en un centro, digamos, de trabajo en la modalidad presencial. Yo he tenido oportunidad de ver empresas implementando una herramienta como por ejemplo el Zoom para teletrabajo, solo que es una figura distinta donde todas las personas que están haciendo teletrabajo deben loguearse en esa plataforma y cuando yo me logueo, pues aparece mi cuadrito en una gran pantalla. Si somos 100 personas, hay 100 cuadritos en la pantalla. Si yo no aparezco ahí, es que no estoy trabajando. Y Y si se entonces, me ha caído imagínate, si se me ha caído la conexión, Alejandro, ¿qué si hago? ahí Solo por es un. ponerte en un aprieto, ¿eh? Claro, ahí las políticas de estas empresas establecen, porque y es una muy buena pregunta que haces, Teresa, la ley establece que el trabajador haciendo teletrabajo, si tiene problemas de conexión, si se va la electricidad, tiene 24 horas para comunicar el problema a la empresa. Es un plazo muy extenso. Si Ujú. nosotros no regulamos un plazo menor, imagínate que si yo estuviera haciendo teletrabajo, en este momento se va la electricidad, yo podría esperarme a mañana a las 10 de la mañana y mientras yo comunique en ese plazo de 24 horas, no voy a tener ninguna responsabilidad y cobré el salario. Ya. La política que nosotros debemos aprobar tendría que decir que si a los 15 minutos de que se va la electricidad o tienes un problema de conectividad no se ha resuelto, pues tienes que contactar a este número, a este departamento, a tu jefatura, para que esa persona te indique cómo proceder. Lo Y usual ahí, es que te, perdona, sí, sí, sí. lo usual es que te digan, bueno, si no hay electricidad o conexión en tu casa, pues vete a una cafetería si tienes VPN o tienes que venirte de vuelta al centro de trabajo. Pero de nuevo, nuestra política tendría que poner un plazo menor porque si no el trabajador tiene 24 horas para resolver ese punto. Ya. Y De ahí la volviendo a la importancia, pregunta, sí, sí, de ahí perdón. la importancia de que la política sea por escrito. Y me preguntan aquí, Rigoberto Mora me pregunta si la aceptación del teletrabajo se debe dar de forma escrita por parte del trabajador. Sí, sí, como mencionábamos, la ley planteó que el teletrabajo es voluntario y la forma de demostrar esa voluntariedad o la aceptación siempre va a ser pues por escrito. Y eso nos ha planteado este tema de por escrito una necesidad de evolucionar prácticas precisamente durante la pandemia, porque en países como por ejemplo Panamá o Colombia, donde durante la pandemia no se podía salir de la casa, en Costa Rica bueno, y en España ha pasado igual, en Costa Rica tenemos la ventaja que siempre has podido salir, aunque sea caminando o en bicicleta. La restricción ha sido para los vehículos, no para las personas. Pero cuando tienes que firmar un documento y estás de modalidad virtual, estás remoto y las personas no tienen firma digital, pues bueno, eso ha generado la necesidad de ir a encontrar alternativas y formas de solventarlo. Usualmente la tecnología es un muy buen aliado, pero siempre por escrito la aceptación del teletrabajo. Para contestar la primera pregunta que hacías, Teresa, sobre el tema de la intimidad, la privacidad del trabajador en el ámbito del teletrabajo, ese ha sido uno de los puntos tal vez que ha generado mayor cantidad de retos en las organizaciones. Despidos porque, y en plena videollamada, una persona olvida que tiene su cámara habilitada y resulta que viene saliendo de la ducha y está en una reunión de trabajo y pues aparece desnudo frente a todo el equipo de trabajo y bueno, la empresa decide proceder con un despido. Personas que están compartiendo pantalla y de pronto aparece contenido, digamos, pues no apto para una reunión de trabajo y que genera esa responsabilidad. La cámara abierta en una reunión de trabajo y pasa tu esposo, tu esposa, pues en paños menores o en situaciones que comprometen tal vez la privacidad de la familia. Todo ese tipo de situaciones deben ser previstas en esta política porque precisamente uno de los aspectos más básicos es regular que si tú aceptas prestar el teletrabajo, debes tener un espacio, digamos que, pues apto para que puedas tomar ahí una videollamada, que puedas tener este silencio. Estamos claros que durante la pandemia, no sé, un perro ladrando, los niños llorando, son cosas que podemos aceptar, pero y entender, comprender, por supuesto, a todos nos ha pasado, pero ya de ahí a que esta cámara abierta, inmersa en nuestro ámbito de intimidad de nuestras casas, pueda exponer al trabajador y su familia, de verdad que no es un tema que debe tomarse a la ligera, Teresa, es importante tomarlo en cuenta.
Gracias, Alejandro. Tengo algunas preguntas. ¿Quieres que te las haga o quieres continuar con tu hilo y luego sigo interrumpiéndote? Si gustas, demos con las Venga, preguntas. me dicen Sí, por aquí, ¿es posible instalar productos de monitoreo en las computadoras de los trabajadores para verificar que estén usando aplicaciones autorizadas al hilo de lo que estabas comentando de, oye, qué estamos haciendo realmente con la computadora? claro, el centro de trabajo, Teresa, está sufriendo una de las mayores evoluciones de las últimas décadas, porque, bueno, no ya solo dejó de ser un centro de trabajo presencial, ahora se ha virtualizado, sino que hemos decidido aplicar una serie de herramientas tecnológicas que, como les decía anteriormente, pues hoy le permiten al patrono o al empleador tener un mayor control que el que se tenía en la modalidad presencial y que casi es tener a tu jefe respirándote pues al cuello durante toda la jornada laboral e incluso en algunos casos fuera del tiempo de trabajo. Es legal aplicar estas medidas de monitoreo y control siempre y cuando haya pues un principio de proporcionalidad que justifique la aplicación de estas medidas, se respete la privacidad de los trabajadores y que, por supuesto, los colaboradores conozcan, sepan que están siendo monitoreados y que no es que hicimos una especie de CIA o de institución de espionaje a lo interno de la organización y estamos espiando a los trabajadores y ellos no saben que estamos teniendo este monitoreo. Esto es muy importante porque si al final la razón de ser de estas herramientas tecnológicas es para poder detectar situaciones que puedan tener implicaciones, por ejemplo, disciplinarias, de desempeño, servicio al cliente o demás, si vamos a querer usar esas herramientas como un medio de prueba frente a un eventual proceso judicial, la única manera de que estas pruebas sean válidas es que el trabajador conozca pues cuáles son las herramientas que se están usando. Y esto es muy importante porque incluso conocemos empresas donde esas herramientas, por decirlo así, graban el escritorio, digamos, de la computadora del trabajador en tiempo real. Yo puedo saber qué correo escribiste, a quién se lo escribiste, qué fue lo que le escribiste, cuáles páginas visitó, en fin, todo un sinnúmero, digamos, de controles que se pueden tener desde el ámbito virtual. Y como te digo, esto no es ni bueno ni malo, pues dependerá de las necesidades de cada una de las empresas. Lo importante es que esté correctamente regulada la aplicación de estas herramientas y los trabajadores tengan conocimiento de las mismas. O sea, que sea informado y que sea aceptado por colaborador. Si eso es así, se podrán establecer esas herramientas de control. Tengo otra pregunta. En el ámbito del teletrabajo, en la ley del teletrabajo, ¿cómo se regula la aplicación de la hora de la lactancia y los tiempos para extracción durante el teletrabajo? ¿Funciona igual? Nos lo pregunta María del Mar Sí, Ulloa. de hecho, bueno, María del Mar, uno de los puntos que tal vez le ha tomado bastante tiempo a las empresas de pues acomodarse respecto al teletrabajo, es que al ser una modalidad de prestación del servicio, pues en realidad ninguno de los contenidos del contrato de trabajo o de los derechos laborales de los trabajadores cambia o se elimina por el simple hecho de migrar de una modalidad presencial a una virtual o de teletrabajo. Entonces, derechos como el descanso dentro de la jornada, el día de descanso semanal, las horas extra o, como en el caso que nos mencionas, pues el periodo de lactancia, ninguno de esos derechos se elimina o se modifica porque yo esté de teletrabajo. Entonces, una empresa que establezca teletrabajo y que tenga colaboradoras que están en periodo de lactancia, pues por supuesto deberá de igual forma coordinar con estas colaboradoras cuál será el momento en el que va a disfrutar de este tiempo. Y esto tal vez, para cerrar esa idea, es el punto que deberíamos ir a revisar porque muchas empresas entendieron que teletrabajo equivale a tener una jornada de trabajo de 24 horas y 7 días a la semana. Y que si yo te escribo el domingo a las 8 de la mañana y por WhatsApp, tu jefatura espera que le respondas a las 8 y 5 de la mañana en tu día de descanso. Y esto no es así. De hecho, uno de los puntos que ha ido evolucionando a nivel internacional sobre el teletrabajo es este llamado derecho a la desconexión digital, precisamente por el pues, abuso que de alguna manera la pandemia ha permitido que se haga junto con teletrabajo y herramientas digitales, donde, pues bueno, yo no soy un trabajador 24/7 o al menos no, no lo permite la legislación por el simple hecho de que hagas teletrabajo. De acuerdo. Compartir con todos, me están preguntando si vamos a grabar y compartir la grabación, por supuesto, y también lo haremos
con la presentación, entonces pueden, si hay algo que se nos ha perdido, no nos ha quedado claro, podemos revisar la grabación. Me preguntan por aquí algo muy interesante sobre las herramientas de trabajo, Alejandro. El patrono, imagino que el director, la empresa en sí misma, debe brindar el equipo necesario para realizar el teletrabajo, así como las conexiones de Internet. ¿Cómo lo regula esto la ley? Una de las novedades, Teresa, que implicó esta ley fue, digamos, regularizar o normar lo que algunas empresas conocen como esta política del bring your own device o utiliza tu propio dispositivo. Pues anteriormente existía la duda de si eso era un acuerdo válido. La ley lo permite, de manera que si eres un trabajador de la empresa y estás de acuerdo en usar tu portátil, tu teléfono celular, incluso tu conexión a Internet de tu casa, para el teletrabajo, pues podemos incluir esa disposición como parte del contrato que les mencionaba. Y la ley no establece que yo tenga que pagarle al trabajador por ese elemento. Lo que sí voy a estar forzado a hacer es a darte el soporte de las aplicaciones o software que se requieran para trabajar y que se van a instalar en tus dispositivos, ¿verdad? Entonces el soporte técnico recaería sobre la empresa. Un punto que no mencionó la ley es el costo, digamos, de la conectividad. Actualmente, pues bueno, tenemos muchos tipos de empresas que han aprovechado el tema de la pandemia para buscar también entregar algún tipo de beneficio a los colaboradores. Algunas voluntariamente han decidido otorgar conectividad. Lo que la ley sí plantea que va a ser una obligación de las partes regular es el consumo eléctrico. Y esto pues parece un poco raro porque, ¿verdad? Un equipo portátil como una computadora, un teléfono, en realidad el consumo semanal o mensual de electricidad no es representativo, pero la ley lo estableció y deja al acuerdo de las partes la forma en que ese pago se va a realizar, es decir, no te establece un monto específico. Así que en algunas organizaciones lo que han visto es en esa disposición un escudo fiscal, de manera que si yo acuerdo con el trabajador pagar, no sé, $100 al mes sobre el tema de este costeo eléctrico, pues dado que es un pago que tiene carácter indemnizatorio, pues no sería salario y por tanto podría utilizarse de esa manera. O sea, que esta ley nos ha dejado trabajo, nos ha dejado parte de negociación y acuerdo, ¿no? Que tienen que regular las compañías. Ahondando en Sí, esta misma pregunta, Alejandro nos dice que qué obligación tiene el empresario en la parte de acondicionamiento del lugar del trabajador. Entiendo que poca, ¿no? No sé, claro, la ley, Teresa, es omisa y por omisa. ahí empecé un poco mencionando el tema de salud y seguridad ocupacional. Es omisa en el sentido de que, pues bueno, no establece que la empresa deba enviar a un colaborador o a alguien de recursos humanos para asegurarnos del cumplimiento de ciertas condiciones, pero nosotros ciertamente sí recomendamos que por un principio, principalmente de buena fe, pues nos aseguremos de que aquel concepto de teletrabajo que todos teníamos antes de la pandemia, que era estar a las 10:30 de la mañana en el sofá de la televisión en pijamas, y pues no se esté dando en la realidad, porque esto es completamente contrario a temas de ergonomía, a temas de salud ocupacional, y si prorrogamos una relación de teletrabajo en esas condiciones, lo que nos vamos a ganar pues es trabajadores con ciertos padecimientos que al final nos vamos a tener que involucrar en cómo solucionar y nos puede terminar costando un punto importante, además de la salud de los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son algunos tips básicos? Por ejemplo, en varias empresas donde estuvo la pandemia en su peor situación de limitación de traslado, mira, mándame un par de fotografías del sitio donde estás teletrabajando, cómo es tu silla, cómo es tu mesa, cómo es el tema de la iluminación, y si detectábamos de esas imágenes, pues temas de mejora, podíamos ya coordinar con esos trabajadores a los que había que apoyar un poco. Pero si Alejandro, el trabajador me pide una silla ergonómica, yo como empresario se lo tengo que facilitar por seguir con tu Mira, ejemplo. claro, como es una modalidad de prestación del servicio, como es por mutuo acuerdo de las partes, pues rápidamente, mira, por ejemplo, en BDS al inicio de la pandemia, esto lo hicimos y después muchas empresas nos copiaron el tema. Bueno, si ya no sabemos cuándo íbamos a regresar a la oficina físicamente, necesitas llevarte la silla y pues fírmame aquí este formulario y yo te autorizo a que te lleves tu silla de la oficina, esta comodita, ergonómica, necesitas el tema del teclado ergonómico, de tu lámpara, en fin, dime el monitor adicional
y de esa manera pues podíamos trasladar algunos de los elementos del centro de trabajo a tu casa, porque la ley no lo establece como obligatorio. Tuvimos un cliente donde con más de 1.500 trabajadores, muchos de ellos pedían un segundo monitor. Imagínate la inversión de comprar esos Ya. 1.500 monitores teniendo 1.500 ya en la oficina. No es una obligación, pero sí se puede llegar a ese tipo de negociación. Tengo muchísimas preguntas y tenemos 4 minutos, Alejandro. Vamos a ver si Claro, podemos abordar todas las que podamos. Una empleado nos deja aquí otra pregunta. Dice, me queda claro el uso del celular. Si, por ejemplo, yo le pido a un empleado que en su teléfono instale el correo electrónico de la compañía, ¿esto es posible? ¿Le puedo obligar a ello? ¿Y tengo que reconocerle algo económicamente por esto? es posible, por incluso la misma disposición de la ley que te mencionaba, y no tenemos que hacer ningún reconocimiento al trabajador. Lo que sí recomendamos regular desde el punto de vista de la política que les mencionábamos es, bueno, ¿qué pasa cuando ese trabajador, por ejemplo, pues deja la empresa, se desvincula de la organización y entonces va a tener en su teléfono personal pues información comercial, contactos, ¿verdad? Temas confidenciales de la organización? Lo ideal sería tener un sistema pues de borrado remoto de esos datos, pero no todas las empresas tienen esos requisitos o recursos. Entonces, ahí por lo menos firmar que el trabajador está de acuerdo en desinstalar esas aplicaciones cuando deje la organización, si bien puede ser un mero saludo a la bandera, pero por lo menos queda la previsión de que él se comprometió a actuar en esa forma. Una curiosidad, Alejandro, ¿cómo hacemos con los accidentes laborales teletrabajando? Sí, bueno, desde antes de la ley, dichosamente el Instituto Nacional de Seguros, que es el organismo que acá pues, maneja el tema de los riesgos laborales, pues estableció un protocolo a seguir en el caso de teletrabajo para pues reportarle yo a ese instituto cuáles de los trabajadores de la nómina estaban haciendo teletrabajo antes de la ley. Ya con la ley, pues entendemos que si el trabajador firma y acepta la prestación del teletrabajo, pues los accidentes que sean compatibles con las labores que él realiza y que van a ocurrir en su casa, pues van a ser cubiertos por el seguro de riesgos del trabajo. Y ojo con lo que les dije, accidentes compatibles con las labores que realiza, porque durante este tiempo, no sé, a un trabajador le explotó, no sé cómo le llaman en España, Teresa, aquí le decimos la olla de presión, esta olla, ¿verdad? Que haces frijoles y tal, y bueno, se quemó, tuvo unas quemaduras fuertes precisamente sobre ese tema, y él no era un chef, ¿verdad? Era un agente de servicio al cliente. Entonces, ese accidente no No es estaría laboral. necesariamente cubierto correcto con este tema. Serían Un punto, accidentes parecidos a los que te vendríamos en una oficina o en nuestro puesto de trabajo claro, habitual. te caíste por las escaleras o tienes un problema que se ha desatado, temas de ergonomía sobre ese tema. También no necesariamente accidentes como tal, sino padecimientos como se ha estado dando mucho, síndromes, por ejemplo, de depresión y todo el tema del burnout. Pues todo eso podría estar relacionado a un tema de riesgos del trabajo. Ahí nada más me robo 10 segundos para avisarles. Bueno, teletrabajo, la mayoría entendemos que cuando hacemos referencia al teletrabajo es la prestación del servicio desde la casa del trabajador. Esto es muy importante de regularlo porque principalmente con millennials nos ha pasado que ellos entienden al revés el teletrabajo y entonces se ven trabajando desde España, se ven trabajando desde Estados Unidos o desde la playa, ¿verdad? Y no avisan a su jefatura que van a hacer ese viaje y simplemente se conectan en el horario que correspondía. Esto es una modalidad distinta de teletrabajo, ese es teletrabajo, digamos, remoto como se le conoce. No es prohibido, la ley lo permite, pero nosotros como empleadores debimos haber aceptado esa situación. Y eso tiene una serie de repercusiones. Bueno, pues ya de paso has respondido a Juan Carlos Vázquez que nos hacía eso. ¿Se puede hacer teletrabajo fuera del país? Yo creo que Juan Carlos, Alejandro te lo ha respondido con autorización de la compañía. Muy bien, Alejandro, vamos a dejarlo aquí, vamos a introducir a Paola, después retomamos porque las preguntas son muchas, yo creo que lo que nos podemos comprometer es que vamos a dar respuesta a cada una de ellas por escrito, las que no nos dé tiempo a abordar.
Recuerdo que todas las preguntas, por favor, por el canal de preguntas, es imposible, veo gente que me está levantando la mano, pero no podemos abrir el micrófono porque entonces se nos irían muy los tiempos. Entonces, por favor, hagan nuestras preguntas a través del chat. Alejandro, no te vayas, vamos a ver cómo nos afecta la tecnología, que nos lo va a contar Paola Bulgarelli, y seguimos con la ley del teletrabajo. Ahora Claro, mismo continuamos, muchas gracias. Bueno, doy paso a Paola Bulgarelli. Paola, encantada de tenerte aquí. Buenos días, muchísimas gracias. Hola, buenos Máster, días. buenos días, Paola. Un orgullo también tenerte aquí con nosotros hablando de cómo el rol de la tecnología nos está afectando a todo este tema de teletrabajo. Has visto que las preguntas están muy Sí, interconectadas, ¿no? Bueno, totalmente. Paola, no me dejas que te haga un halago, máster en recursos humanos del Society Human Resources Management Institute, y licenciada en educación de la Universidad por Costa Rica, más de 15 años de experiencia laboral liderando proyectos relacionados con el desarrollo de las habilidades y utilizando la tecnología para solucionar las brechas sociales, ¿no? Actualmente te desempeñas como líder de proyectos estratégicos dentro del Departamento de Clima de Inversión de CINDE. Bueno, Paola, ¿cómo nos afecta este rol de la tecnología? Nos lo vas a contar, ¿verdad? Sí, no, muchísimas gracias, bueno, por el espacio. Aquí tomando un montón de notas de lo que conversaba Alejandro y de las preguntas, porque tal vez desde lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que es la promoción de Costa Rica y la atracción de nuevos empleos y generación de empleo, pues se vienen otros retos, ¿verdad? Y todo este mundo tecnológico fue una ola que nosotros decimos nos forzó, ¿verdad? A una digitalización. Tuvimos una digitalización forzada en la manera en la que hacemos las cosas y eso evidentemente tuvo un impacto en el futuro del trabajo, ¿verdad? Ese trabajo que vemos, conocemos, ya no es el mismo, ¿verdad? Hay mucha gente que habla de la etapa post-COVID, no existe, ¿verdad? Nosotros decimos no existe la etapa post-COVID, es el presente, es lo que tenemos el día de hoy. Y hay datos muy importantes, ¿verdad? En donde también las personas que laboran en hacer de recursos humanos se vuelven casi que agentes esenciales, primordiales para todos estos cambios. Muchísimo se está diciendo, se está comenzando a hablar de la transformación, inclusive del rol de la persona profesional de recursos humanos. De las cosas que nos hablan estos detalles o este nuevo futuro del trabajo, y creo que Alejandro cerraba con el teletrabajo, ¿verdad? ¿A dónde es que se hace? Empiezan a nacer estas nuevas maneras, ¿verdad?, de hacer las cosas. Y empezamos a ver que la gente bajo la pandemia nos pudimos dar cuenta que muchos resultados salían, que salían mejor. Nos empezamos a dar también cuenta que teníamos las capacidades de hacer las cosas virtualmente, que podríamos seguir teniendo objetivos, que la gente se sentía más satisfecha, que había quienes pasaban más tiempo con sus hijos, pero al mismo tiempo quienes querían salir corriendo de la casa porque ya no podían más, ¿verdad? Quienes tuvimos todas estas situaciones en que el perro, la casa, lo que pasaba, ¿verdad? Se iba sobre el día de trabajo. Y acá se comienzan a ver datos, ¿verdad? Que son muy llamativos y de mucho interés para recursos humanos. De las primeras cosas, toda esta pandemia principalmente lleva a que las personas nos estemos formulando nuestras prioridades, nos estemos formulando dónde es que queremos poner la importancia, nos estemos formulando qué es lo que queremos hacer. Y se ha visto, según el Work Trend Index, ¿verdad?, que 41% de las personas están pensando en renunciar a sus empresas, que hay un 46% de las personas que consideran cambiar su lugar de residencia y que entre un 75 y 90% de las empresas de ciertos sectores consideran la implementación de modelos híbridos, algo que se ha popularizado mucho en el tema de hacia dónde vamos en el trabajo, es el hecho de espacios de coworking. Hay empresas ya que han cerrado sus oficinas, que se llevaron toda su infraestructura, ¿verdad? Y simplemente están pagando membresías en espacios de coworking y el personal tiene la oportunidad, sí, de ir a un espacio, pero es un espacio donde también conviven con otras empresas. Nosotros en Costa Rica tenemos empresas, ¿verdad?, que ya están empezando a incrementar el número de servicios que tienen y, por ejemplo, nacen iniciativas o se fundamentan iniciativas como un Remote Year. Remote Year es una organización a nivel mundial que trabaja iniciativas de personas que viajan, trabajan y aprenden con su empleo, ¿verdad? Uno de los requisitos es tener un empleo, pero lo hacen, si escoges, por ejemplo, la opción de un año, lo haces en 12 países diferentes, un país por mes.
¿Cuál es el requisito? Te ponen siempre un lugar donde hay una conectividad 100% estable, donde puedes tener acceso evidentemente a conocer, a workshops y un trabajo. Parte muy interesante para nosotros, ¿verdad? Y que aquí Costa Rica como país comienza a ver es que nos queremos convertir en un hub para el mundo de nómadas digitales. Costa Rica en muchas cosas, ¿verdad? Durante la pandemia ha sido presentada como ese país del detox, ¿verdad? Como ese país donde deberíamos ir si queremos descansar un poco de esta pandemia. Y así está siendo también para la gente que tiene sus empleos. Y por qué no, los hoteles, ¿verdad? Que ya en Costa Rica también los estamos viendo en las grandes cadenas, áreas como Monteverde, Guanacaste, San Carlos, Osa, ya los hoteles no solo ofrecen paquetes vacacionales, sino que empezamos a ver opciones que nos dicen paquetes de trabajo, ¿verdad? Donde inclusive la manera en la que están acomodando las habitaciones, tienen un espacio específico para trabajar, tomando en cuenta la ergonomía. Entonces, el futuro definitivamente, ¿verdad? Nos dice que las adaptaciones no al 100% le corresponden a los empleadores, ¿verdad? Sino que hay otras organizaciones u otros sectores que para transformarse y para afianzarse un poco más, ¿verdad? Y tomar ventaja, están adaptándose y ofreciendo nuevos paquetes. ¿Y esto por qué viene a ser tan relevante ahora con todo el tema de las tecnologías? Muchas de las empresas cuestionan, por ejemplo, un tema de conectividad, ¿verdad? Para un tema de teletrabajo, o ahora mencionaban que se me va el internet y todo ese tipo de cosas. Esto permite, ¿verdad? O está permitiendo que las empresas pongan, ¿verdad? Aseguren las mejores conectividades en lugares totalmente remotos, ¿verdad? Que al final permite inclusive, ¿verdad? Que si vemos el anuncio, por ejemplo, del Marriott, ya no dice, ¿verdad? Que hay que tener un out of the office. ¿Por qué no trabajar viendo la playa? ¿Verdad? Entonces, hay temas, ¿verdad? Que definitivamente creo que le ponen un peso extra a esta ley del teletrabajo, ¿verdad? Porque ahora el futuro del trabajo es diferente a lo que veíamos. Si gusta que pasamos el slide, Teresa. Mientras lo voy pasando, ahí dejo lo que nos ha dicho Alejandro. Tú podrás ver la playa si la empresa te la autoriza, porque si Exactamente. no, verás, verás pues el Verás entorno la sanción. autorizado, ¿no? El entorno que tan autorizado. Sí, algo muy importante, ¿verdad? Y es acá nosotros en el tema mucho que trabajamos, ¿verdad? Desde CILDE es evidentemente pues brindando a las empresas qué es lo que está pasando a nivel mundial, cómo permanecer competitivos. Y eso evidentemente lo llevamos a las diferentes entidades, ¿verdad? Gubernamentales por una discusión de competitividad. Asegurarnos que como país, ¿verdad? Logramos adaptarnos a todas estas nuevas variantes, que logramos responder, que logramos entender al usuario, en este caso el usuario o el cliente inmediato, ¿verdad? Para las organizaciones podrían ser sus colaboradores. El teletrabajo definitivamente llegó para quedarse, ¿verdad? Hay iniciativas en donde, ¿verdad? Los empleados, inclusive por un tema de seguridad, por un tema de salud, de sentirse cómodos en el espacio, son quienes están iniciando, ¿verdad? La vuelta a las empresas. Es también un tema de la vacuna, ¿verdad? Tiene que ver mucho con todo este tema de seguridad que estamos sintiendo y hablamos de que los espacios de oficina siguen siendo necesarios, ¿verdad? Muchas de las encuestas muestran que las personas siguen queriendo ir a las oficinas, lo que pasa es que quieren ser un poco más flexibles, poder escoger cuándo voy o ir una cantidad de días, tal vez no todos los días a la semana, lo que hace que las oficinas se conviertan en los espacios de innovación y de socialización. Si algo estamos extrañando como personas, es esa relación que teníamos, es esa parte, ¿verdad? Esa conexión humana que teníamos, extrañar ciertas interacciones, ¿verdad? Que tal vez estábamos acostumbrados o prácticas, inclusive en los laborales, que tienen más éxito cuando se hacen presenciales. Entonces, inclusive la infraestructura o el cómo se ven las oficinas comienzan a cambiar. Hablamos de que se tiene que empezar a construir un sentido más grande de pertenencia. Y hay organizaciones en donde, por ejemplo, se vio durante la pandemia 3 grandes empresas que construían o que anunciaban la contratación de un gerente de recursos humanos que fuera líder en experiencias y retención remota, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Poder responder a esas actividades. Mucho, creo que Alejandro lo decía un poco, la virtualidad no es, ¿verdad? Cantar el cumpleaños todos en el Zoom, ¿verdad? Cómo nosotros podemos estar creando experiencias que definitivamente hagan, ¿verdad? Que las personas se quieran mantener en nuestras empresas. Y aquí viene un reto muy grande para las organizaciones y las personas de recursos humanos,
nuestros paquetes de compensación, los paquetes de beneficios están cambiando. Ya hay empresas que están incluyendo membresías, ¿verdad? Que permiten que yo me movilice o que permite que yo me quede al 100% en la casa, ¿verdad? Que pueda renunciar a mi trabajo porque ahora tengo uno que me ofrece el espacio físico, que me diseña la oficina, ¿verdad? Entonces, volver a entender un poco más el mercado, qué es lo que está pasando, convierte, ¿verdad? O hace que el Departamento de Recursos Humanos se convierta en un área encargada de generar experiencias, diseñar los conceptos de un trabajo para el bienestar. Y hablamos de un bienestar que sea vivir, pero rendir al máximo. Mencionaban con Alejandro, ¿verdad? Esa separación que nos ha costado hacer de la tecnología, ¿verdad? Hemos asumido el uso de WhatsApp como una herramienta laboral, ¿verdad? Entonces esa 24/7 que no tiene descanso, el tener un espacio, ¿verdad? Que tal vez en algunas casas o en algunas personas no es una oficina separada, es el comedor y al frente tengo a mi esposo y a la par tengo a mi hija que también está llevando clases conmigo, pues, ¿verdad? Ha hecho que la gente no logre tener una división entre su vida personal y su vida laboral. Y esto no por menos, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud nos dice que la nueva pandemia es una pandemia mental, ¿verdad? Es una pandemia de agotamiento. Entonces, las personas de recursos humanos se tienen que comenzar a enfocar muchísimo más en cómo vamos a reinventar esa experiencia de retención, en cómo vamos a reinventar esa experiencia de atracción de las personas, de mantenimiento bajo un estado sano, ¿verdad? Algo acá muy popular que ha pasado, ¿verdad? Y que lo hemos visto mucho, fueron pues evidentemente, por ejemplo, la acumulación de días de vacaciones, ¿verdad? Y en algunas empresas nosotros veíamos, ¿verdad? Nos preguntaban que, bueno, teníamos que para que las personas bajaran los días de vacaciones, se fueran de vacaciones, pues los empleados decían, ¿y a dónde me voy a ir si no puedo salir? ¿A cuáles vacaciones voy a tener? Por lo menos tal vez en un país como Costa Rica que no tenemos tantísimos días de vacaciones como otros países de la región, ¿verdad? Entonces, se habla mucho de que también recursos humanos va a tener que humanizar aún más el rol que ya tenía, ¿verdad? Que recursos humanos viene a hacer una transformación. Este teletrabajo vino a agilizar los procesos, ¿verdad? Entonces, lo que antes conocíamos como transformaciones ágiles o metodologías ágiles, ahora se está diciendo que las transformaciones a los modelos de agilidad solo van a ser exitosas si son lideradas por recursos humanos, porque hay un proceso de cambio de cultura y hay un proceso de cambio de transformación que recursos humanos va a tener que invertir mucho más en comprender y entender cómo diseñar eso para sus colaboradores. Se enfrentarán unos enigmas más grandes, sobre todo más grandes, para la parte de los procesos de compensación, los paquetes de beneficio, las políticas. Se habla de tener un enfoque más humano y acá igual, ¿verdad? Alejandro mencionaba pues toda la parte, ¿verdad? De los procesos que debemos cumplir, pero también toda esta pandemia, ¿verdad? Ha sensibilizado muchísimo más a las personas, a nuestras realidades. Algo de lo que se conversa mucho, ¿verdad? Es la pandemia aumentó en un 4%, por ejemplo, el tiempo de trabajo de una mujer. Entonces, los temas, por ejemplo, de inclusión o los temas de equidad o cómo estamos manejando las políticas de paternidad, el aporte de la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, ¿verdad? Se habla de un incremento de un 26% de renuncias femeninas, ¿verdad? Porque se quedó agotado el cuidado o lo que hablábamos, ¿verdad? Como la etapa del cuidado que tiene la mujer ahora se extendió porque el cuidado no durmió, ¿verdad? Era 24 horas de poder mantener pues a flote una casa. Se habla, ¿verdad?, de que recursos humanos definitivamente expande su función y comienza a entender muchísimo más que las organizaciones en esta pandemia lo logramos hacer. No implica que no nos podamos devolver un poco y rehacer las cosas y transformarlas. Y mucho de esto va a depender de las habilidades que tengamos que desarrollar. Las organizaciones deben invertir tiempo en repensarse, ¿verdad? En entender que la agilidad o las funciones más flexibles toman mayor fuerza, que es lo que está pasando en sus competidores y que ahora, ¿verdad? La toma de decisión únicamente del salario, ¿verdad? Que veíamos antes, el salario, ahora con todas estas extras, ¿verdad? De dónde lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, qué herramientas puedo tener para hacerlo, comienzan a ser factores que no solo para los millennials vienen a ser importantes. Algo que abrió la pandemia es un incremento de la contratación de minorías como mujeres, personas mayores de 40 años o personas inclusive adultas mayores, ¿verdad? Que en nuestro país es donde tenemos centrado el desempleo. ¿Por qué? Porque la virtualidad permitió, ¿verdad?, que estas personas
el no desplazarse, por ejemplo, pudieran tener una opción de empleo. Entonces, ¿quién debería ser inclusive hoy en día la persona líder de un grupo, ¿verdad? Se cuestiona quiénes deberían ser las personas gerentes en nuestras organizaciones. No es tal vez la persona que más tiene el conocimiento técnico, hoy tal vez podría ser aquella persona que está logrando generar un sentido de equipo, que logra resultados en la virtualidad, y eso no es una habilidad que todos y todas tengamos. Entonces, ¿cómo vamos a reinventar nuestras habilidades? El manejar una computadora, el tener un celular, no precisamente son las habilidades digitales. El poder tener la priorización, el poder tener la capacidad de autogestionarnos, el poder utilizar la tecnología para agilizar procesos, el poder comunicar en la virtualidad, son habilidades que ahora son requeridas, y de nuevo, no precisamente porque nos hayamos transformado a una herramienta tecnológica, quiere decir que todos tengamos o hayamos desarrollado estas habilidades. Se habla de este proceso de reinvención continua, ¿verdad? La pandemia está, ¿verdad? Nos iremos moviendo a diferentes cosas, pero hablamos, ¿verdad? De hasta casi el 2023 para volver a un estado tal vez que todos o todas conocíamos o era un poco más cercano. No es la primera pandemia, ¿verdad? Inclusive se habla que se va a pasar. Habrán muchas otras. Entonces esto está cambiando. Ahora ya no hay un futuro. El futuro definitivamente se ve como este presente. Y más allá de invertir, ¿verdad? En ese reskilling y ese upskilling, se habla mucho, ¿verdad? De cuáles son, cómo lograr que las personas trabajen para futuros inciertos, que las personas comprendan, ¿verdad? Esa parte de resiliencia que estamos hablando. Ha aumentado muchísimo las crisis de los empleados, el manejo, ¿verdad? De problemas de ansiedad. Se dice que 1 de cada 17 colaboradores ha llorado con un compañero en la virtualidad, ¿verdad? Entonces, habla muchísimo de que tal vez, ¿verdad? Todo este ambiente tan cambiante, tan no saber, ¿verdad? Si hoy puedo salir, mañana no puedo salir, si hoy estoy, ¿verdad? Que era como una ansiedad que todos teníamos en que estamos, el no poder ni siquiera planear para una semana que sigue, porque, ¿verdad? Fue en algún momento de la pandemia, ni siquiera sabíamos qué podía pasar al día siguiente, ha traído, ¿verdad? A la mesa el impacto que esa realidad tiene en las personas, en las empresas. Y aquí de nuevo se habla que los líderes, las personas líderes de las empresas, hay que ponerles más atención, ¿verdad? Porque esa toma de decisión o esa capacidad de gestionar personas en la pandemia, se vio que muchos cuando estaban en una oficina la podían hacer, pero el delegar, el no tener control, ¿verdad? De las personas presencialmente, ha hecho también que muchos líderes pierdan, ¿verdad? La capacidad de seguir liderando algunos grupos. Hablamos de las nuevas demandas laborales, ¿verdad? Definitivamente se habla de un mundo conectado, un mundo de colaboración, un mundo de aprendizaje continuo. No hay manera, ¿verdad?, de que podamos seguir en este día a día que nos enfrenta ahora una etapa actual post-pandemia, como así decirlo, porque la fuerza laboral está agotada, ¿verdad? Las personas están cansadas, están drenadas, y se comienza ahora entonces a mencionar un poco más la activación de recursos humanos en un papel, ¿verdad?, de retención. Nosotros decimos, por lo menos a nivel país, se ve Costa Rica, ¿verdad?, como un lugar donde muchas de las empresas todavía hablan, ¿verdad?, de permanecer en la casa, muy pocas, ¿verdad?, tal vez las de servicio al cliente, hablan como de volver a una presencialidad y tratar de transformar procesos para poco a poco, ¿verdad?, de manera paulatina, tratar de volver al concepto de las nuevas oficinas. Pero sí, entender que el país como tal, ¿verdad?, se está posicionando como un lugar para la digitalización, ¿verdad? Que se están haciendo cosas para que se puedan venir inclusive personas de otras áreas, ¿verdad? Y entender que hay empresas tomando liderazgo muy fuerte, ¿verdad? En todos estos temas, y que algo que antes, ¿verdad? No nos imaginábamos iba a ser parte, ¿verdad? De lo que se le ofrece a los colaboradores, hoy es una razón más para que Recursos Humanos esté muy pendiente, ¿verdad? De qué está pasando en el mercado y cómo puede construir nuevas experiencias para las personas en las empresas. Paola, te dejo que respires un poco y que cojas un poco de aire. A mí me gustaría retomar un tema que se ha quedado, que además nos has inspirado con tu reflexión de futuro, que es cómo se regula en toda la ley aprobada, y además el IET nos lo apuntaba aquí como pregunta, en la ley,
¿cómo se ha establecido esa desconexión digital, esa concordancia con el acoso laboral? ¿Cómo nos aseguramos de esa desconexión? No sé si Alejandro, y así te damos un poquito de tiempo, Paola, que respires, nos puedes ayudar con esta respuesta. Y vamos ya, nos quedan 5 minutos, o sea que os pido mucha brevedad. Alejandro, ya, ahí, te tenemos. Sí, claro, Teresa, ahí, bueno, traté de contestar la mayoría de preguntas que estaban pendientes en el texto. Esta Lo has última que hecho me muy decías. bien. Lo has hecho y lo has hecho muy bien. Lo que pasa es que estas preguntas nos han entrado por el chat. Por eso las escribes Ah, tan listo. pronto. Dime, ¿cuál es la pregunta que hace falta? La parte de desconexión digital. Dentro de la Sí. legislación, Ah, ¿cómo se regula la desconexión digital? Volviendo un poco ok. a la confluencia de la tecnología con la ley de teletrabajo. Sí, básicamente, ok, en Latinoamérica no tenemos aún pues algún país que se haya aventurado a regular este tema. De hecho, pues todo empezó pues en Francia hace no tanto tiempo. Y bueno, lo que sí hemos tenido son empresas que se han adelantado a la obligación que les puede poner una ley y regular este aspecto. Porque vamos a ver, dentro de las preguntas que respondimos, muchas veces la pregunta es, ¿eso está en la ley? ¿Es una obligación derivada de la ley? A veces una práctica recomendada desde el punto de vista legal es irnos desde el punto de vista preventivo a regular internamente algo que la ley no nos impone. Y vamos a preferir evitar ese riesgo, pues adelantándonos a una situación. Si yo soy una empresa que establece teletrabajo, si tengo a través de recursos humanos un monitoreo, bueno, sobre las prácticas de los trabajadores, si estoy viendo respuestas de correos electrónicos a altas horas de la noche, los fines de semana, personas trabajando durante sus vacaciones o días feriados, pues yo no debería esperarme a que una ley me obligue a regular el tema de la desconexión digital si sé que ya en mi organización esto se me está saliendo de control. Entonces, como les decía a un inicio, el teletrabajo no cambia los derechos que ya pues estaban establecidos para un contrato de trabajo y yo debería pues fomentar, ya sea a través de charlas de capacitación, de sesiones de concientización con jefaturas y demás, pues que bueno, que el hecho de que yo esté en teletrabajo no implica que tengo que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso definitivamente nos va, Teresa, a servir de escudo o filtro, porque uno de los puntos que disparó el teletrabajo en Latinoamérica es el tema de las demandas laborales y no en la acepción que usaba Paola de las demandas a lo interno del centro de trabajo, es las demandas judiciales que pues por temas de horas extra, por temas de discriminación, por temas de hostigamiento laboral y a veces hasta sexual, se han disparado sobre el tema de teletrabajo. Entonces es importante tomarlo en cuenta, Teresa. De acuerdo. Una pregunta para ti, Paola, y con esto, lamentablemente, creo que le vamos a tener que pedir a Soflan que nos haga otro seminario de ley de teletrabajo porque se nos ha quedado corto. Una pregunta para ti, Pau. ¿Cómo sería el nuevo rol del líder de experiencias y retención o fidelización remota? Sí, ese rol, ¿verdad? Bueno, aparte que a mí me parece súper atractivo, habla, ¿verdad?, de que ahora todos los sectores tenemos que construir experiencias, ¿verdad? Y este rol habla de una persona muy enfocada a procesos de Human Center, ¿verdad? Muy enfocada a escuchar a los usuarios, muy enfocada a escuchar el mercado, a escuchar la competencia, qué está pasando, ¿verdad? Y seguir generando un valor agregado en la virtualidad, ¿verdad? Y uno de los mejores ejemplos que se ha puesto es en una de estas empresas que presenté al principio, Remote Gear, porque ellos, parte de su modelo de negocio es montar el caso de negocio para presentarlo en las empresas, ¿verdad? Entonces, un colaborador o una colaboradora puede ser parte de esto y documentar su proceso y cómo tuvo un impacto en la productividad y, ¿verdad?, en el resultado, en la colaboración, en muchas cosas, ¿verdad?, de la persona, para que sea aprobado dentro de una organización. Entonces es alguien enfocado a inventar e ingeniar, ¿verdad?, qué es esto de trabajar remoto y cómo seguir logrando mejores resultados, ¿verdad? Lograr como esa automatización y esa transformación de los roles, generando, ¿verdad?, las diferentes experiencias con las personas. Dos preguntas que me parecen súper interesantes. Me voy a pasar 2 minutos de tiempo. La primera,
Actualmente muchas de las capacitaciones virtuales están fuera de trabajo, de horario de trabajo. ¿Cómo puedo gestionar esto? Bueno, eso pasa en teletrabajo y pasa en Y sin presencialidad. teletrabajo. Correcto, donde, bueno, pues a veces por tratar de coordinar la agenda de la empresa, ponemos una charla, un team building, un sábado por la mañana, un domingo por la tarde. Y pues bueno, básicamente la situación que les diríamos es, si ustedes desean que esa sesión sea obligatoria, de participación obligatoria, pues la única forma de que lo sea es que se haga como parte del tiempo laboral o pagando las horas extra que esa actividad genera. Si yo no quiero tener que pagar por asistir a esa sesión, pues no podría hacerla obligatoria, sería de participación voluntaria y pues bueno, vamos a tener 10 o Va a haber 15 algunos personas, que pero vayan y otros que no, ¿no? exacto. Pau, cierro contigo. ¿Cómo hacemos para que algunos puestos que pueden teletrabajar y otros puestos indiscutiblemente que no pueden teletrabajar no sea discriminatorio dentro de la compañía? ¿Cómo gestiono esto, no? Porque ya más que discriminatorio es cómo lo gestiono dentro de la empresa. Sí, ahí justo, ¿verdad? Muchísimo, pues, el rol de las personas de recursos humanos, ¿verdad? En que no hay una pastilla para todos los colaboradores y colaboradoras, ¿verdad? Y aquí hay un tema legal importante, ¿verdad? Pero es entender los roles que no se puedan, ¿verdad? Hacer remoto, cómo yo les voy a reconocer, ¿verdad? Y cómo les voy a equiparar las otras cosas que tal vez una persona, ¿verdad? En lo remoto está teniendo. Entonces, sí, de nuevo, toca rediseñar, ¿verdad? Los puestos, de rediseñar esas experiencias y buscar muchísimo, ¿verdad? ¿Qué es de nuevo lo que esa persona está necesitando para poder retener, ¿verdad? Construir, se habla de construir con los colaboradores los nuevos roles, ¿verdad? Y asegurar esa retención, porque es como las partes tal vez más retadoras, ¿verdad? Que ahorita las organizaciones van a enfrentar. Bueno, la verdad es que apasionante el tema, apasionante nuestros expositores. La verdad es que un placer estar con vosotros. He aprendido muchísimo. Me quedo con que hay que gestionar el teletrabajo, cuidado con los riesgos psicosociales, que también hay que atenderlos, y tenemos que regular el espacio del mismo. Yo me quedo con que el trabajo no es un lugar, sino son las personas. Entonces, lo que tenemos es que con esta aspiración y esta visión en la cabeza, pues darle sentido común al resto de las interacciones, ¿no? Regular, a veces naturalizar los procesos dentro de la compañía, no volvernos a veces demasiado locos ni demasiado burocráticos, dejar blanco sobre negro qué es lo que quiere hacer la compañía, llegar a acuerdos, llegar a negociaciones, pues entender que tenemos que separar estos ambientes y entender que tenemos que tener una cobertura. 30 segundos, Pau, para despedirte, 30 segundos para despedirte. Alejandro, por favor, unas últimas palabras y muchísimas gracias. No, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que como alguien que estuvo muchos años en recursos humanos, creo que es el momento ideal, ¿verdad? Para conectar muchísimo más con las razones por las que uno a veces estudia recursos humanos, ¿verdad? Que es la gente, es un momento muy complejo, ¿verdad? Como humanidad, y yo creo que las empresas, ese lugar seguro, ¿verdad? Debe convertirse en ese espacio en el que uno quiere volver a ir, ¿verdad? Quiere volver a estar ahí, quiere volver a ser parte de una comunidad que nos ayude, ¿verdad? Como a sobrellevar todo lo que está pasando. Entonces, invitar a las personas de recursos humanos a transformarse y mantenerse muy al tanto, ¿verdad? De lo que está pasando en el mercado para poder tener mejores impactos en las empresas. De Gracias mi hasta ahora, parte, Alejandro. pues gracias, Teresa. De mi parte, tal vez comentarles que, pues bueno, es cuestión de ver el vaso medio lleno, medio vacío. El teletrabajo, pues genera una serie de oportunidades tanto para las empresas como para los trabajadores, porque de pronto las fronteras desaparecieron. Tenemos empresas interesadas, por ejemplo, de España en contratar gente en Costa Rica, pero esa empresa dice, pero yo no quiero establecerme en Costa Rica, simplemente quiero contratar ese talento que está allá, el teletrabajo lo permite. Costa Rica está discutiendo una ley para la atracción de lo que se conoce como nómadas digitales y permitir pues, que personas de otras nacionalidades vengan a trabajar desde el país. Entonces, al final, el teletrabajo vino, se va a quedar acá, está haciendo evolucionar no solo el tema del derecho laboral, sino las culturas de las organizaciones de una manera muy acelerada. Y pues bueno, dicen por acá los abuelos que en Río Revuelto es ganancia de pescadores. Hay que pues buscar qué le podemos sacar de provecho a todo esto para nuestras organizaciones y colaboradores, Teresa.
Con eso nos quedamos. Dar las gracias a CINDE, Esencial Costa Rica, BDS y por supuesto a Softland, que ha hecho posible este espacio. Gracias a todos, gracias a los más de 150 personas que hoy nos han seguido. La verdad es que ha sido apasionante y muy entretenido. Ha habido muchísimas preguntas, nos han quedado ahí algunas en el chat que vamos a rescatar y vamos a intentar daros respuesta. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y a disfrutar del día.